¿Sí pilla? Un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos y a todas en el lugar del mundo en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast. En el día de hoy estamos con un amigo de la casa, con un invitado que nos acompaña el día de hoy. Estamos con Cristian Vázquez Infante. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo vas? Gracias por la invitación. Bien, Cristian, bienvenido a este espacio. Estamos con Cristian Vázquez entonces para conversar el día de hoy de la fiesta de la lectura y la escritura del Chocó, el Flecho. Se llama el Flecho, que es un festival que acabó recientemente, la semana pasada, que estuvo en varias ciudades del departamento del Chocó, que ya vamos a nombrar, Pero mientras tanto vamos a introducir a nuestro invitado. Es investigador, editor y gestor cultural, becario Fulbright y actualmente estudia el doctorado en Northwestern University, donde investiga sobre iniciativas culturales de promoción de la lectura en Colombia. Y ese es el tema que vamos a abordar hoy. Y vamos a ver que es un tema bastante interesante que nos va a dar una concepción diferente o un valor a algo que en esta sociedad a veces no tiene, digamos, tanta relevancia. Siempre pensamos en la lectura y la escritura en espacios, no sé, las universidades, las ferias, pero hoy vamos a hablar de esa experiencia, ¿no, Cristian? Sí, Hernán, esa es la idea. Eso. Además, Cristian en el 2022 fue curador de Palabra Pura, serie de eventos para promover la literatura en español en Chicago, creada por el Guild Literary Complex. Es coeditor y uno de los autores de Un Gabinete para el Futuro. Actualmente coordina la programación cultural del Flecho. ¿Listo? Y le damos la bienvenida a Cristian para hablar de este tema que me parece importante. Primero, yo quisiera que nos contaras y les contaras a los escuchas de este podcast, ¿qué es el Flecho? Ok, el Flecho, la Flecho, me parece interesante también cómo se apropian ahí el nombre, la Fiesta de la Lectura y la Escritura del Chocó. Es uno de los programas de la Corporación Cultural Motete, una corporación dedicada a promover el desarrollo del pensamiento crítico, autónomo y creativo, de generar espacios de encuentro alrededor de la cultura y la lectura en el Chocó. Es una corporación que nació hace 8 años y como uno de sus procesos para cumplir sus objetivos está este festival, esta fiesta que ya alcanzó su 7ª edición este año, en 2024. La primera fue en 2018. Es un evento que celebra la lectura, la escritura, también la cultura del Chocó, y que ha empezado a expandirse a medida también que la Corporación Cultural Motete se ha ido expandiendo. Entonces empezó en Quibdó, luego se sumó Vallasolano, el año pasado se sumó Ismina y este año se sumó Turbo en Antioquia. Ok, 4 ciudades. Sí, 4 ciudades y bueno, se sumó Turbo, pues que está en Antioquia, pero pues hace parte de lo que se puede considerar el Chocó biogeográfico. Entonces, sí, allí fue como la primera itinerancia del festival, que fue del 28 de febrero al 4 de marzo. Después pasamos a Vallasolano, luego a Ismina y finalmente terminamos en Quibdó del 20 al 24 de marzo. Del 20 al 24 de marzo, sí. Toda una zona, digamos, que en este podcast que es de historia, de política y cultura, me parece que este festival, el Flecho, es importante porque seguramente no, pues es muy conocido, ¿cierto? Ha tenido, digamos, un impulso en esas 7 ediciones, pero de pronto hay gente que no lo conoce, ¿no? Entonces esta es la oportunidad también de enmarcarlo también en términos, por ejemplo, geográficos, que tú lo mencionabas. Por ejemplo, ese es el lugar de Colombia y Latinoamérica con mayor población afro, si no me equivoco. Sí, es el lugar de mayor extensión, con mayor concentración de población afro en todo el territorio, en todo el continente de América, que es el Pacífico colombiano. El Pacífico colombiano. Ajá. Bien, señor. Sí, no, pues que comprende no solo el Chocó, sino que también está el Cauca, el Valle del Cauca y Nariño. Y pues en el caso del Chocó particularmente está el Pacífico colombiano, pero también tiene una esquina que asoma al Caribe, justamente en el Golfo de Urabá. ¿Listo? Les contamos a nuestros escuchas que Cristian está haciendo su proyecto de doctorado sobre la experiencia que él personalmente ha tenido con los espacios de lectura y escritura que se han dado en varios espacios de Colombia.
y pues ahora es organizador del Flecho, hace parte de este evento tan importante. Pero antes de entrar, digamos, a hablar de cosas centrales del Flecho, a mí me parece interesante porque he leído textos que Cristian ha hecho a propósito de su proyecto de doctorado. Quisiera preguntarle a Cristian y que nos cuente, porque me parece que es algo importante destacar y para conversar de su experiencia para llegar al Flecho. ¿Cuáles son los antecedentes que tuvo tu participación o tu experiencia o tu cercanía con estos procesos? Para decirles también a nuestros oyentes y para que Cristian nos cuente más, lo que yo he leído en el trabajo de Cristian es cómo la lectura y la escritura han resignificado espacios, los territorios, ¿cierto? Y las personas que están en estos, y por eso es tan importante también reconocer como ese marco también cultural que hay en estas zonas, ¿sí? El marco étnico, si se quiere, también de cómo la cultura sirve para también cambiar paradigmas como el de la guerra, ¿no? Pero cuéntanos tú, Cristian, ¿cómo llegas? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, pues yo llego a Flecho como parte de mi investigación de doctorado, como bien mencionaste, en el que estudio iniciativas culturales de promoción de lectura que surgieron, están localizadas en regiones de Colombia que han sido pensadas históricamente, conceptualizadas, representadas como zonas periféricas, como zonas que están alejadas de esas centralidades que en Colombia están ubicadas principalmente en la zona andina y el centro del país, o en este eje que va de sur a norte, pero determinado por la zona andina. Entonces, pues en esta investigación pues llego como a 3 casos, digamos, que son en los que está centrada el trabajo. El primero, y que fue el que me inspiró a pensar en esto, es un proceso que empezó en San Vicente del Caguán en 1998, que es un círculo de lectura, un círculo de lectura infantil y juvenil, que es básicamente unos clubes de lectura que fueron fundados por la religiosa Reina Amparo Restrepo, justo un año antes de los inicios de los diálogos del proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC. A ella lo que la motiva a crear estos círculos de lectura fue que cuando llega a la zona se da cuenta que hay niños y niñas replicando, o más bien integrando dentro de sus juegos las dinámicas propias de la guerra. Entonces jugar, bueno, algo como que podemos ver muy común en cualquier lado, de jugar a la guerra, jugar con pistolas, pero estos niños, lo que ella cuenta es que los encuentra jugando a la guerra y al secuestro y a la vacuna, y como replicando todo esto que estaba sucediendo, y eso la lleva a pensar en una estrategia de darles a los niños un espacio que los alejara de este tipo de juegos, y eso ella lo encontró que lo podía hacer a través de la lectura. Este proceso ya se suma luego una biblioteca itinerante que empezó a circular desde el 2008, liderada por los esposos Luz Estela Salazar Patiño, que se vinculan al proceso que viene trabajando Reina Amparo Restrepo desde el 98, y fundan la biblioteca itinerante La Casita de los Sueños, casa de madera montada sobre una camioneta que recorre zonas rurales de San Vicente del Caguán, haciendo talleres de promoción de lectura, escritura y cuidado del medio ambiente. Entonces, como que este fue como el primer proyecto que yo había conocido antes de empezar mi doctorado, y fue el que me llevó a pensar en este tipo de iniciativas y lo que pasaba allí. Entonces, como bien mencionaste, mi trabajo, lo que propongo es cómo este tipo de trabajos lo que hacen es resignificar tanto materialmente como discursivamente un territorio que ha sido estigmatizado. Entonces, en el caso del Caguán, es un territorio asociado a la guerra. En tu trabajo encontré, por ejemplo, que señalas que la experiencia del territorio no como un espacio de guerra precisamente o de conflicto, sino como un espacio de lectura, ¿no? Sí, un espacio de lectura y un espacio de construcción de paz, eso teniendo en cuenta cuál es la propuesta y la misión que tiene un proyecto, específicamente como el del Círculo de Lectura Infantil y Juvenil o La Casita de los Sueños, ¿no? Y es como proponer un nuevo relato sobre el Caguán. Cuando pensamos en el Caguán, y todavía podemos ver que se usa algo asociado a la guerra o a la zona de despeje, ¿no? Hay estigmatización de la población. Hay una estigmatización de la población. Cuando empecé a visitar la región, me encontré historias de personas que ellas mismas se habían desplazado, o personas que movieron a sus hijos de la zona del Caguán y el Caquetá para que expidieran sus documentos de identidad, sus cédulas, sus tarjetas de identidad fuera de la zona, para que allí no apareciera el nombre de San Vicente del Caguán, porque pues, los últimos 30 años estaban teniendo experiencias de que los asociaran directamente con la guerrilla solo por el nombre de su municipio en su documento de identidad.
Entonces es como una manera como podemos ver como los relatos que circulan en medios de comunicación y en la academia también resultan afectando como la vida de las personas que viven en estos lugares. Entonces lo que yo veo, lo que encuentro también es como que este círculo de lectura infantil y juvenil, que fue ganador del Premio Nacional de Paz en el 2006, el mismo año en el que se lo otorgan también al profesor Moncayo. Okay. Y luego la Casita de los Sueños se convierten como en un nuevo relato sobre el Caguán, ¿no? Pues para las personas que los conocemos, por supuesto que no son relatos que tengan el mismo impacto mediático que puede tener el proceso de paz fallido, por ejemplo, o la presencia histórica de la guerrilla de las FARC, o ahora pues ya de grupos armados de otra índole en la zona, pero pues que sí se plantean, sí se proponen como un relato contrahegemónico. Entonces, lo que yo encuentro es que estos procesos culturales que se están llevando a cabo en San Vicente del Caguán, los clubes de lectura, que es el Círculo de Lectura Infantil y Juvenil, la biblioteca itinerante, que es la Casita de los Sueños, y la Fiesta de la Lectura de San Vicente del Caguán, que es un evento que comienzan a hacer hacia el 2012, se convierten en espacios que permiten tener una nueva narrativa sobre San Vicente del Caguán, a la vez que garantizan el ejercicio o el derecho a la cultura de los habitantes del territorio. Bien porque la biblioteca itinerante lleva libros y lleva talleres de lectura y escritura y cuidado del medio ambiente a zonas donde no hay bibliotecas, donde no hay una presencia de colegios o bibliotecas como que garantizada por el Estado. También que la Fiesta de la Lectura se convierte en un espacio donde se reúnen mediadores de lectura como bibliotecarios, profesores, a compartir sus experiencias, y también veo que hay una resignificación de la relación que existen con los libros. Como que algo muy interesante que encontré allí es que los libros, como que hay relatos de que eran muy pocos libros los que habían en las veredas, las zonas que la biblioteca visitaba, y de esos pocos libros estaban siempre como en estantes guardados, y después del proceso de la visita de la Casita de los Sueños, lo que hacen ellos es empezar a poner a circular los libros de otra manera, ¿no? Como que hacerlos, como integrarlos a la cotidianidad de los estudiantes o de los habitantes de sus comunidades. Entonces este es como el proyecto, como el caso, digamos, con el que yo empiezo a pensar mi proyecto de investigación, y ya como buscando, y hay un montón de proyectos, iniciativas similares a lo largo de Colombia. Encuentro después el caso de Motete. Antes de seguir a Motete, a Flecho, creo que hay elementos importantes para considerar. Una pregunta, digamos, alrededor de cómo fue la experiencia que encontraste en términos, por ejemplo, de lo que te cuentan Luz Estela Salazar y Humberto Patiño. Ellos se ganaron el premio, pero, digamos, ¿por qué seguir creyendo en la lectura? ¿Qué te dijeron ellos tantos años de esta biblioteca itinerante? ¿Qué vieron ellos y qué te permite a ti pensar que eso pues es importante a la hora de pensar en la lectura y la escritura en términos del territorio y de la violencia en Colombia, ¿no? Bueno, pues yo lo que veo es que hay una convicción al pensar en la lectura y la escritura como prácticas que permiten reconstruir el tejido social, ¿sí? Como también hay digamos que hay una reconfiguración de la noción de lectura, no vista como una práctica individual, solitaria. Eso me parece interesantísimo. Aislada, ¿no? Como uno puede pensar en el tipo de lectora tradicional o contemporáneo, ¿no? Sino que la lectura se convierte en un espacio de creación de comunidad, ¿no? Entonces son lecturas, algunas de estas lecturas en voz alta, lecturas que permiten crear una comunidad alrededor de lo que se está leyendo. Lo mismo el tipo de escritura que se practica. Ellos comienzan a producir y a publicar unas cartillas, ¿no? En un proceso editorial de autogestión, donde los niños y las niñas que participan de estos proyectos publican sus propias historias. Entonces es bien interesante, a propósito de lo que mencionas, de cómo se resignifica el territorio, de encontrar muchas historias allí que están o que se oponen al relato de la guerra, ¿no? Diciendo, bien, por ejemplo, el eslogan de ellos es "Somos constructores de paz". Eso me parece muy bonito, muy interesante. Como a partir de una conciencia de cómo son leídos y cómo son representados por el resto del país, ¿no? Cómo se sitúa su lugar en el mundo, su región, su territorio y ellos mismos dentro de un imaginario nacional. De qué manera es leído San Vicente del Caguán. Entonces acá están como
hay una, como lo mencioné antes, hay como una propuesta de un relato que se opone, ¿no? a lo que circula Claro. usualmente sobre ello. Sí, yo estaba pensando mientras leía tu trabajo y mientras también te escucho a ti, el lugar de la lectura también en el país, ¿no? Porque es que la lectura la entendemos también, no sé, como en los espacios académicos, como, no sé, en el colegio, en la educación, en las universidades, pero encontrar estos espacios y con una función distinta a la lectura que no es solamente para alfabetizar o como alguna cuestión de acceso al conocimiento meramente instrumental, sino precisamente, y creo que en tu trabajo es importante cuando nombras que la lectura, y esto es una categoría a partir de una autora, la lectura entendida como una práctica colectiva, ¿no? Y performática, ¿sí? Que precisamente al ser performática y al ser colectiva, pues le va dando otro significado a unas dinámicas de las comunidades finalmente, ¿no? Y creo que hay un valor fundamental para sacar a la lectura de lo que pasa en las ciudades, en los centros académicos, en las nociones de también con problemas que tenemos en este país de que la gente no lee, ¿cierto? Que son bajos los índices, y ver como ese potencial de la lectura, que me parece muy importante que hace el Flecho y tú también a través de esas experiencias que has encontrado, ¿no? Sí, algo interesante a propósito de lo que mencionas es que estas iniciativas y bueno, estos son como que yo tengo unos 3 casos, he hablado apenas de 2 ahora, pero son un montón los que hay a lo largo de Colombia. Claro. Están consiguiendo la lectura asociada al placer, ¿no? Y el tipo de círculos de clubes de lectura que proponen, o de ejercicios, de talleres de lectura que se proponen y de escritura también están asociados al placer, a la creatividad, también al desarrollo del pensamiento crítico, pero no, o por fuera más bien del tipo de lineamientos que circulan usualmente en la escuela. Entonces no es una lectura para alfabetizar, ¿sí? Sino que tiene otros objetivos, digamos. Y es muy común en estos espacios de lectura no convencionales, espacios de lectura insólitos, los define Laura Cero, es una promotora de lectura y escritura que ha trabajado mucho sobre el tema también. Digamos que lo insólito y lo no convencional del espacio también va de la mano con el tipo de lectura que se propone. Eso me lleva también a otra experiencia que tú has tenido antes de llegar al Flecho, antes de llegar como a esa cercanía y hablar de elementos centrales de este festival, de esta fiesta de la lectura. Yo quisiera que nos hablaras un poco de algo que es reciente en la historia social y política, y yo creo que también cultural de Colombia, y es la experiencia que tienes en el estallido social, ¿no? En los paros del 2020 y 2021, que me parece que es importante porque hablamos de un espacio que es el Caguán, estigmatizado con una tradición de guerra, la guerrilla, fallos de intentos de acuerdos de paz, pero llegamos a un espacio que es más de las ciudades, que es más de la juventud, y tú encuentras cosas también importantes alrededor de la experiencia de la lectura, ¿no? Sí, pues, a ver, cuando llega el paro del 2021, sí, que yo veo como un episodio que hace parte de un estallido social que para mí puede empezar como en noviembre del 19, ¿no? Con el gran primer paro nacional, o hay personas, no sé, como Alejandra Suero, que ya ubica el inicio de ese estallido social en el paro de Buenaventura del 2017. Sí. Cuando llega el paro del 2021, digamos que yo ya había arrancado con mi proyecto de investigación y tenía 2 casos que eran el Caguán, la Casita de los Sueños y el Círculo de Lectura Infantil y Juvenil, y en el caso del Chocó, Motete y con Flecho. Listo. Entonces era como, yo lo que veo es que en estos 2 proyectos, iniciativas culturales, se acuden o apelan a la lectura y a la escritura y a una noción de literatura también, como una manera, como una práctica de hacerle frente a estos problemas estructurales, ¿no? Una estigmatización asociada a la guerra en el caso del Caguán, y a una estigmatización asociada al racismo estructural en el caso del Chocó, ¿no? Y todos los problemas que deriva de allí. Entonces veo que en el marco del estallido social, en el paro, en septiembre del 2020, que es cuando la policía o miembros de la policía asesinan a Javier Ordóñez, y la respuesta de la ciudadanía son unas manifestaciones que se tornan violentas, algunos CAI son destruidos, la policía asesina a 13 personas. En el CAI de Suba, Rincón, creo, en honor a Juliet Mora, que fue una de las jóvenes asesinadas, un colectivo cultural, un grupo cultural, monta una biblioteca, ¿no? En uno de los CAIs incinerados, que luego se replica eso aquí en el CAI del Parkway, ¿no? Parkway, sí. Esas bibliotecas no duran más de 2 días, si no estoy mal. Sí, que ya luego la policía, y también autorizados por Claudia López, que era la alcaldesa, retoman el espacio. Este gesto es replicado luego en Cali, ya durante el estallido social del 2021, ¿no? Entonces, durante esta primera semana, desde el 28 de abril a los primeros días de mayo, algunos CAIs también son destruidos en medio de los enfrentamientos entre la policía y manifestantes, y empieza a haber una acción
por parte de diferentes colectivos culturales o grupos que se fueron formando un poco en el fragor de las protestas a retomar estos espacios y hacer bibliotecas. Se alcanzaron a crear creo que alrededor de 10 bibliotecas en ese momento, en lugares como en algunas estaciones del Mío, en la Loma de la Dignidad, como fue renombrada la Loma de la Cruz, creo. En Puerto Resistencia estaba la Biblioteca Marcelo Agredo y en el CAI detrás del Cementerio Metropolitano también montan una biblioteca que nombran Maloca Nicolás Guerrero. Entonces yo estoy en Bogotá en ese momento y cuando me doy cuenta, o sea, cuando veo lo que está pasando, como que pensándolo a la luz de mi proyecto, es como, pues veo cómo seguimos apelando a los libros y a la lectura para hacerle frente a un problema grandísimo. Entonces está la estigmatización por la guerra, la estigmatización por el racismo estructural y en este caso era la violencia de Estado, ¿sí? A la violencia de Estado a través de la policía y del ejército, pues que estaba asesinando y golpeando gente en las calles. Y también veo que esto va asociado a un relato de estigmatización y de criminalización de la protesta, ¿no? Como que el término que se pone de moda en ese momento en medios de comunicación y en el discurso del gobierno de Iván Duque es el de los vándalos, ¿no? Sí, entonces, los jóvenes que están manifestándose en la calle son vándalos, las personas que estábamos saliendo a protestar éramos vándalos y está esta idea del vándalo que destruye, que no es capaz de organizarse y lo que vemos lo que yo empecé a ver con los casos de estas bibliotecas es gente que se organiza para crear bibliotecas, para crear espacios de lectura en medio de una situación tremendamente violenta, sobre todo en Cali, que fue la ciudad donde la policía asesinó a más personas que en otras ciudades y desapareció a muchos jóvenes. Entonces, pues yo me voy para Cali a principios de julio a conocer ya de cerca la experiencia y allí pues alcancé a visitar 4 bibliotecas, también conocí el proyecto de Bibliogueto, que es un proyecto que venía funcionando desde muchos años antes, encabezado por Gustavo Gutiérrez. Bibliogueto, me parece muy interesante, no solo el nombre, sino la duración, el éxito de esta propuesta. Sí, ¿no? Que sigue vigente. Sigue vigente. Sí. Y así llegó a la Maloca Nicolás Guerrero, ¿no? Que es un proyecto que, pues, lo que yo encontré fue allí un grupo de jóvenes que en ese momento eran alrededor de 27 personas, como liderando el proyecto, ¿sabes? Y estaba la biblioteca, había un espacio de trueque de libros y también de trueque de objetos, de ropa, había un espacio de escritura que ellos bautizaron Memorias de Resistencia. Aquí para darles a conocer a nuestros escuchas también me parece importante a propósito de la Maloca Nicolás Guerrero, Cristian, que en tu trabajo señalas que esto constituye un espacio de resistencia, miren, a través de la lectura del libro, de creatividad, de manifestación pacífica y construcción de memoria, que también es algo que me parece importante en tu proyecto y en ese trabajo con la lectura, con la narrativa, con la literatura, que permitió la emergencia de narrativas y modos de vida contrahegemónicos, que me parece también fundamental. Y tú tienes acá una cita de una de las entrevistas de las personas, porque tú has hecho un trabajo también etnográfico alrededor de la lectura, que me parece también importante en tu trabajo, y dice acá en esas entrevistas, abriendo comillas, nos reivindicamos como puntos antipatriarcales, profeministas e incluyentes de la diversidad humana y no humana, pues somos lugares de sanación individual y colectiva, que eso me parece también, digamos, que tiene una trascendencia precisamente alrededor de este tipo de proyectos, ¿no? Que tú vas encontrando y de los que pues seguramente ya has ahondado en más, ¿no? Buenas, yo soy Juan Carlos Sánchez, baterista de Nicolás y los Fumadores, y paso a invitarlos a que escuchen este episodio de Cipilla Podcast, a que se culturicen y se instruyan con este podcast. Un saludito a todos los seguidores de Cipilla. Ahí nos pillamos. Sí, pues sí, en este caso particular lo que encuentro allí, te estaba diciendo como los espacios de lectura y de escritura, hay lo que hacen con el antiguo CAI o con la infraestructura del CAI es convertirlo en algo que ellos mismos definían como un documento vivo. Eso me pareció fascinante. Claro. Bueno, esto podemos compartir fotos, ¿sí? A través del podcast, claro que sí. Claro, en Instagram podemos compartir fotos. Bueno, bien. Y pues también pueden buscar La Maloca Nicolás Guerrero en Instagram y allí están como fotos y videos del proceso y está este espacio. Y están allí mensajes que reflejan también el tipo de grupos, de colectivos que se tomaron las calles y que protagonizaron el estallido social en Colombia en ese momento, ¿no? Entonces están los grupos feministas, están también las comunidades afro, están las comunidades LGBTIQ+, y eso se veía allí
en ese documento vivo que era la antigua infraestructura del CAI y en el tipo de discursos que circulaban en gente muy joven, o sea, y que fue algo como muy grato de ver también, porque eran chicos y chicas entre sus 16, 15 a los 25 años los que estaban liderando este proceso, que fue algo bello de ver, porque estamos hablando de 2021, un poco más de un año después de iniciada la pandemia, y la mayoría de estas personas son estudiantes de la Universidad del Valle que llevaban año y medio sin estar en la universidad, porque antes del inicio de la pandemia ya la universidad venía cerrada por problemas también de orden público, enfrentamientos con la policía, y encuentran en La Maloca un espacio de socialización, un espacio de encuentro, todo esto en... Y además el nombre de Maloca, ¿no? Ahí sí hay una resignificación total del espacio, ¿no? Porque es un CAI, ¿cierto? Total, y lo que hacen es, sí, como que trasciende la idea, no solo que sea una biblioteca, empezó como una biblioteca, lo que origina todo esto fue un trueque de libros que propusieron este grupo de jóvenes, y lo de Nicolás Guerrero, y eso se asocia a propósito de lo que mencionabas de la memoria y cómo se convierte en un espacio de memoria, en un proceso de memoria. Nicolás Guerrero es un muchacho que fue asesinado, un joven que fue asesinado por la policía durante una velatón que estaban llevando a cabo para conmemorar la vida de otro joven que había sido asesinado días antes. Fueron unos días muy difíciles de mucha muerte, y Nicolás Guerrero, él no vivía en Colombia, que está viviendo en España, era artista urbano, estaba de visita y se unió junto con su familia y resulta asesinado. Entonces el grupo de jóvenes que toman ese espacio deciden nombrar la biblioteca en honor a él, así como la biblioteca de Puerto Resistencia la nombraron Marcelo Agredo, que fue el primer joven también asesinado en el marco del paro del 2021. Y una de las personas que lidera este proceso es Laura Guerrero, que es la mamá de Nicolás, que pues este desafortunado y lamentable evento la convierte en líder social también, o sea, al punto de que ella ya al día de hoy víctimas, se ha convertido en representante de víctimas y moviliza un montón de procesos a partir de La Maloca. La Maloca deja de estar en el espacio físico donde antes fue el CAI, donde se creó, hacia agosto del 2021, alcanza a durar un poco más de 3 meses. Okay, sí. Y cuando la retoman, cuando la policía, digamos, retoma el espacio, algo que me parece muy interesante y valioso de este proyecto es que se convierte en un proyecto itinerante que, como otras iniciativas culturales, comienza a lograr financiarse a través de convocatorias y becas del Estado, bien a través de la Alcaldía de Cali o del Ministerio de Cultura, y han hecho presencia en la Feria del Libro de Cali y el año pasado en la Feria del Libro de Bogotá, y montaron una exposición en el Banco de la República también en mayo del 2021, que duró un mes, con fotografías sobre el espacio, con conversaciones, ¿sí? Y es un proyecto que sí, que está vigente, que sigue vigente y como que trascendió la efervescencia del estallido social y sigue haciendo un trabajo de memoria. Qué bueno, ¿no? De lo que pasó con Nicolás Guerrero, de lo que pasó en el paro, ¿sí? No solo Nicolás Guerrero, sino también las otras víctimas, y sigue reafirmando, veo yo, como ese relato contrahegemónico de que las personas que lideraron el estallido social no eran vándalos, sino que eran personas que también se podían organizar y llevar un cambio efectivo, una transformación social, digamos. Sí, un poco, bueno, en ese marco, obviamente, en esos gobiernos y en esas prácticas, ¿no? de estigmatizar y de reprimir, ¿no? Entonces siempre acudimos a la descalificación, ¿no? Vándalos, gente de bien, ¿no? Y nos ponen en ese tipo de orillas para leer la realidad, y es mucho más complejo, y el trabajo precisamente de reconocer el valor de la literatura, la lectura, la escritura en este tipo de espacios se ve que es muy poderoso, ¿no? Trascender varios años después, lo que tú mencionas de la Feria del Libro, de la Luis Ángel Arango, la exposición, Banco de la República, ¿sí? El Banco de la República de Cali, fue en Cali. De Cali. Sí, fue en Cali, fue en Cali. Y pues sí, es un proyecto que ya va a cumplir, está por cumplir 3 años, pues porque emerge en el 2021 durante el paro, y pues ya va para 3 años y sigue vigente. Uy, ¿sí se lo pilló? Píllelo. ¿Sí pilla? Uy, ¿sí pilla? ¿Sí pilla, perrito? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Para nuestro último segmento, entonces, Cristian, hablemos. En el 2016 aparece Belia Vidal con una fundación que es Motete, ¿cierto? Es una fundación de promoción de la lectura, de la cultura. ¿Qué es Motete? Hablemos de Motete antes de hablar de Flecho y esas connotaciones de estas últimas versiones. Bueno, Motete es una corporación cultural fundada y liderada por Belia Vidal. Ella cuenta la historia de esta organización, de su iniciativa en el libro Aguas de Estuario, ¿no? Como las motivaciones, lo que la lleva a ella a dejar su trabajo y la vida que llevaba en Medellín para volver
al Chocó, a su región, primero a Vallasolano y luego a Quibdó, y las implicaciones que tiene esta apuesta de vida por hacer un trabajo de promoción de lectura, de promoción del desarrollo del pensamiento crítico. Eso me parece genial. De la autonomía, del autorreconocimiento, porque por supuesto que es un trabajo que, teniendo en cuenta dónde se está haciendo y desde dónde se propone, tiene un enfoque antirracista y de garantía de derechos culturales. Entonces, en este marco se crean unos clubes de lectura, ¿no?, que se llaman Selva de Letras, unos clubes de lectura que se dan en barrios de Quibdó, empiezan en barrios de Quibdó y que hoy ya tienen presencia también en Vallasolano, en Ismina y desde el año pasado en Turbo. Y esta es la razón por la que el Flecho, el festival, se realiza en estas 4 ciudades, ¿no? Porque es un proceso cultural, ¿no?, que va articulando todos estos proyectos, estas estrategias, ¿no? Entonces, el festival, la Fiesta de la Lectura, tiene su primera edición en el 2018. Yo quisiera que nos ampliaras un poco más qué significa para el Flecho, para Motete, para ti también, la garantía de derechos culturales. ¿Es a través de la lectura que se garantiza? ¿Es a través de ganar espacios de representación en términos de reconocimiento con las comunidades, de romper con las dinámicas de la violencia, con la dinámica de la periferia? ¿Cómo podríamos entender que me parece que eso tiene un valor muy importante en ese sentido? Yo creo que recoge todo lo que mencionaste, porque es entender la garantía o garantizar el ejercicio del derecho a la cultura o de los derechos culturales, no solo como garantizar el acceso a eso que entendemos por cultura, sino también garantizar el desarrollo propio de la identidad, tanto individual como colectiva, y también permitir espacios de creación. Entonces sería como los derechos culturales, que pueden ser un montón entendidos dentro de estos ejes, que podrían ser el de identidad, el de acceso, el de creación y también el de gobernanza, el de tener la posibilidad de incidir y de crear las propias políticas culturales según a las necesidades de la región, que pues ese es un gran trabajo que hace Motete con sus procesos culturales, dentro de los que se encuentra Flecho. Esto se refleja en el tipo de programación que se propone, en el tipo de conversaciones y encuentros que propicia, así como hay presentaciones de libros que podemos encontrar en cualquier tipo de evento literario. Hay un autor, una autora que conversa con una persona que ha leído su libro y que por lo general, por supuesto, que es una persona que es capaz de ofrecer una lectura aguda e interesante y que promueva la lectura del libro. También hay otro tipo de conversaciones en el que se propone una desjerarquización de estas, o mejor, se propone una reconfiguración de estas jerarquías que usualmente se ven desde el campo cultural. Entonces, un ejemplo es como hablando de navegación en el Pacífico. En esta última edición de Flecho fue una conversación que propusimos entre unos pescadores en Vallasolano, una mujer que ha trabajado con una asociación de pescadores y un historiador que hizo como trabajo de estancia postdoctoral un estudio sobre las tecnologías náuticas en el Pacífico de Sudamérica, ¿no? Entonces, como que el tema en común puede congregar a estas personas con unas trayectorias vitales muy diferentes, ¿no? Y crear una conversación que se propone desde una horizontalidad, ¿sí? Que usualmente en este tipo de espacios no es común encontrar esto. Otra conversación sobre esto fue, por ejemplo, una alrededor del río y de la vida con el río, entre Flor Bárcenas, que es una poeta de Montería, que escribió el libro Bramidos de Agua Dulce, en el que su poética gira alrededor de su relación con el río Sinú, y ella estuvo conversando con unos pescadores que han vivido por y gracias al río San Juan en Ismina. Entonces fue una conversación alrededor del río desde esta perspectiva del pescador, del motorista y de la poeta. Ok, eso nos lleva también a preguntarnos sobre la última versión, la más reciente, de quiénes participan, ¿no? ¿Sí? Entonces veo que son personas, escritores y escritoras de la comunidad, locales, o se le da más prevalencia, no sé, a los grandes escritores. ¿Cuál es la dinámica de esta fiesta de la lectura y la escritura del Chocó? No, la idea es crear unos espacios de conversación, como te dije ahora, que sean donde hay una horizontalidad entre las personas que van a ir a conversar. Entonces sí contamos con autores de gran reconocimiento a nivel nacional, como Gilbert Mesa, como Beatriz Elena Robledo, Dipacho, el ilustrador, Flor, que te la mencioné ahorita, como poeta también, en conversación con profesoras, con escritores también, con promotores de lectura de los lugares donde se realizó el festival, de Turbo, de Vallasolano, de Ismina, de Quibdó.
Entonces la idea es romper, ¿no?, como con esta jerarquía, como de darle esta suma importancia como a la figura del autor y al fetiche también que podemos tener alrededor de estas figuras. Es una fiesta, ¿no?, donde todos caben, pero cabemos dialogando y generando precisamente esos espacios de conversación, ¿no? También. Sí. Sí, yo creo que eso también del nombre me parece muy bonito, sí, interesante eso, afirmar precisamente que es una fiesta de la lectura y la escritura, y uno normalmente no una fiesta de leer y a escribir, ¿no? A conversar sí, pero pues me lleva por otro, los imaginarios que tenemos, ¿no? Sí, pues también entendiendo la fiesta como una dinámica social que congrega. Eso, ¿no? Que convoca. Sí. Y que celebra, ¿no?, que festeja algo. En este caso se convoca alrededor de la lectura, de la escritura, de una noción amplia y más extensa de cultura también, y que se celebra lo que se escribe y lo que se lee. Ahí tú estabas mencionando algo que me parece fundamental, y también leyendo tu texto, ¿cuál es la noción de cultura, no? Porque hay una noción de cultura desde lo estatal, desde el ministerio, por ejemplo. Leía en tu trabajo que hay una noción originaria que se llamaba Ministerio de la Paz, y ahí entra, digamos, una dinámica en ese sentido, y tú también logras describir un poco cómo entran organizaciones, precisamente como Motete, a entrar, digamos, a dinamizar la cultura, a participar de recursos para generar esto, sí, pero pues siempre está la discusión de qué es promover la cultura, qué es la cultura. Está en juego la idea del Estado y la idea de este tipo de organizaciones que tienen un éxito importante en el trabajo con la comunidad, ¿no? Sí, bueno, pues acá, como dije ahora, es una noción ampliada de cultura, como que veíamos que en algunos estos eventos, por la programación que se propone, por el tipo de conversaciones que se propone, por la importancia que se le da a ciertas figuras, como que hay una reproducción de esta idea o de esta distinción entre alta cultura, baja cultura, como de darle mayor importancia a quien escribe y publica un libro que a quien puede hablar sobre el mismo tema al que está hablando ese libro, pero desde su experiencia de vida. Pero acá se entiende también, o proponemos entender la cultura también como este marco de referencia desde el que pensamos y sentimos y concebimos la vida, o hay una visión de mundo, ¿no? Entonces esto, pues, por supuesto que propone romper con esta idea de la alta cultura. Sí. Por otro lado, lo que mencionabas de ver el Ministerio de la Cultura cuando fue creado en el 97 como un ministerio que tenía como tarea como contribuir a la construcción de paz, y se ve como en muchas noticias de la época, la manera como lo mencionaron, que era el Ministerio de la Paz, pero pues digamos que esto fue más como una función que se le adjudica, pero vemos como que es una función que se le sigue adjudicando al ministerio, hoy llamado Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, como que este nuevo nombre que refleja más esta pluralidad propuesta desde la Constitución del 91. Entonces entender también la cultura como la dinámica, como el espacio que puede llegar a reparar aquello que no nos ha funcionado como sociedad y que nos ha llevado a tener como conflictos de tan larga duración. Claro. Yo pienso también que en ese sentido es importante reconocer y ver en la cultura ese escenario donde también se han reproducido estas dinámicas violentas, ¿no? Como que es importante un poco desidealizar la cultura, o en palabras de Víctor Vich, que es un investigador, profesor peruano que ha trabajado el tema de las políticas culturales, él habla de desculturizar la cultura, ¿no? Okay. Entonces, como entender cómo en la cultura también se pueden crear estos estereotipos, estos mecanismos de violencia, y se pueden reproducir. Entonces, no es simplemente eso es lo que nos lleva también es a pensar en qué tipo de oferta cultural se está proponiendo, el tipo de programación cultural que se está proponiendo, cuáles son los estereotipos, o él propone como develar más bien esos mecanismos de poder, develar la manera como se construyen los estereotipos y promover nuevas representaciones sociales. Ok, en términos de políticas culturales, a propósito, Cristian, tú que lo nombras y que lo veo también en lo que has reflexionado al respecto, está la cuestión de la ciudad letrada, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos, de reconfigurar precisamente esa noción. Hace poco en este podcast, hablando de la vorágine, mirábamos que un autor hace 100 años luchaba contra esa ciudad letrada a través de una obra, sí, que hablaba de otro espacio también territorial, de entender, de configurar toda una dinámica en términos políticos, de territorio, límites. Pero, ¿cómo entonces funciona este proyecto? Sí, en términos de lo que tú propones de la reconfiguración de la ciudad letrada y la participación en procesos de formación de Estado en las regiones, por ejemplo.
Bueno, pues lo que yo veo es que sí hay una reconfiguración de la ciudad letrada o de este concepto de la idea de la ciudad letrada, porque se amplían sus fronteras, sus límites, dado que estos proyectos lo que hacen es ampliar la circulación de libros, ¿no? Entonces aquí hay una reconfiguración que yo veo que es material. Es como que tanto el festival como la biblioteca itinerante, como la Maloca, primero como funcionando en el espacio del antiguo CAI, luego como un proceso itinerante, lo que hace es llevar libros y con los libros también la lectura y dinámicas de escritura a espacios donde no estaban llegando antes. También hay una creación de comunidades de lectura y escritura que no existían previamente, porque no es simplemente llevar los libros, sino también llevar unas prácticas y unas dinámicas de lectura y escritura. Y a su vez lo que veo también es que esto permite una reconfiguración del imaginario que hay sobre estos lugares con relación a la lectura y la escritura. Entonces pensar en un festival literario del impacto que tiene Flecho en una zona donde se piensa usualmente, o desde el estereotipo, que no hay este tipo de eventos allí. Yo pensaba un poco, no sé, tú me dices si estoy en lo cierto o no, que para mí la ciudad letrada en términos de Ángel Rama es una categoría que él propone para instaurar que en Latinoamérica la letra excluye, si se quiere, el acceso a este tipo de cultura letrada, ¿cierto? Del que sabe bien la lengua, del documento escrito, de lo legal, ¿no? Entiendo que estás hablando entonces como darle acceso a las comunidades, a los territorios, a esta noción en términos, no sé, de acceder a un tipo de conocimiento específico. ¿O? Sí, y más que de un tipo de conocimiento específico, creo como que acceder a prácticas o permitir que se ejerciten prácticas de lectura y escritura que también les dé la posibilidad de narrarse a sí mismos. Y no es que antes no existieran, siempre han existido, pero también se crean, entonces se promueve la práctica a través de los círculos de lectura, de los clubes de lectura, de un evento como Flecho, pero también se crean plataformas para que circulen estos nuevos relatos, ¿no? Entonces es como, a eso también me refiero como la ampliación y reconfiguración de la ciudad letrada, como la posibilidad de narrarse a sí mismas. Uy, si pilla, píllelo. Uy, si pilla, píllelo. Si pilla, si pilla. Hablando contigo en estos días, y que me parece importante también para pensar las dinámicas no solamente de la promoción de la lectura, ni de los festivales de lectura, ni de las ferias de lectura, tú me contabas alrededor de cómo en el Flecho conversaste con mucha gente y entre esas conversaciones salían algunas alrededor de gente que solamente iba a este espacio a través de la violencia, a través de la muerte, a través de toda la carga que hay ahí y que se sorprendían de esto, ¿no? Cuéntanos un poco esas experiencias, por favor. Bueno, pues ha sido una sorpresa muy grata ver de cómo muchas personas que no son del Chocó han ido allí, bien a Quibdó o a Vallesolano o a Ismina, visitan por primera vez la región gracias al festival. Encuentran allí pues un evento cultural, está el espacio central, digamos, donde está la carpa de conversaciones, y también hay librería y hay un café y una carpa de lectura y hay un ambiente de festejo. Es una fiesta de lectura y de escritura. Y cómo se opone esto a estos relatos que usualmente circulan, y es una realidad, otras realidades también de la región asociadas a la violencia, a la precariedad. Y ahora recuerdo dos casos particulares, una de Henry, que es un investigador del CINEP, que me decía cómo había ido allí antes a hacer investigación sobre conflicto armado, especialmente con la presencia del ELN en el Chocó, y cómo cuando fue a Flecho era la primera vez que iba a la región sin estar pensando en el conflicto o en hacer preguntas alrededor del conflicto o en entender cuáles son las dinámicas del conflicto. Por supuesto que no se trata de obviar o dejar de lado más bien o de borrar lo que está sucediendo y la problemática de la región, pero sí es como poder conocer el Chocó de otra manera a través de este festival. Eso fue el año pasado, y este año también una conversación con José Guarnizo, periodista y cronista, que me decía que antes, cuando había visitado el Chocó, era para ir a cubrir una masacre, para ir a escribir sobre un secuestro, pero que era la primera vez que visitaba Quibdó, no pensando en estos temas, sino para ir a hablar de su trabajo periodístico e ir a escuchar conversaciones sobre música y literatura, otra conversación sobre líderes sociales, porque no se trata solamente, como lo mencioné antes, de eventos alrededor del libro, sino también como de otros agentes culturales que están por fuera, como del campo literario.
Hay una resignificación del espacio realmente, ¿no? En términos de lo que desarrolla el Flecho, ¿no? Sí, y es una resignificación como pues yo veo del tipo de relatos que circulan. Bueno, en primer lugar hay una resignificación del espacio físico, ¿no? Porque el festival, en el caso de Quibdó, por ejemplo, se monta en el Malecón Jairo Varela, en Ismina, en un parque central, lo mismo que en Vallasolano y en Turbo. Entonces es como que por 4 o 5 días pasa algo que rompe con la cotidianidad, que es una característica también propia de la fiesta, ¿no? Como que la fiesta nos permite salirnos de lo cotidiano. En este caso, pues una fiesta alrededor de la lectura y la escritura. Entonces hay una primera reconfiguración del espacio en ese sentido. Y por otro lado, por el tipo de relatos que promueve. Yo veo que, o sea, propongo que el festival mismo es un nuevo relato que hay sobre el Chocó también. Entonces pueden decir, bueno, está el problema de los confinamientos, que sobre eso también se habla en el festival, por supuesto. Que es algo que está pasando, ¿no? Sí, muy grave. Entonces, aquí es importante mencionar que en la programación cultural se proponen conversaciones sobre las problemáticas que se están allí viviendo. Entonces, tenemos la oportunidad de conversar con líderes de los consejos comunitarios, personas que han estado trabajando por la construcción de paz, personas que han estado trabajando en la resistencia de sus comunidades frente al problema del conflicto. También se abordan otros temas como, por ejemplo, el de la minería, ¿no? Y que permite también tener una visión mucho más amplia, porque está después la minería, una práctica que es muy condenable en este momento, sí. Sobre todo por los problemas medioambientales, pero pues allí tuvimos conversaciones en las que podíamos ver la diferencia entre la minería industrial y la minería artesanal, ¿no? Una práctica que le ha permitido a muchas comunidades y personas allí en el Chocó lograr un sustento de vida, o unos siglos atrás también alcanzar su propia libertad a través de la automanutención, por ejemplo, o de mujeres que hoy en día, mujeres barequeras, que dicen que esto les ha permitido liberarse de la violencia de sus esposos y poder darle un sustento de vida a ellas y a sus hijos. Entonces no es que el festival se enfoque solamente en hablar o dejar de lado los problemas del Chocó, sino que permite también crear espacios de conversación sobre estas problemáticas. No es un iFestival. No, definitivamente no es un iFestival. Bueno, Cristian, para ir cerrando y agradeciendo que hayas aceptado la invitación y que nos hables de esta fiesta del Flecho, a mí me gustó invitarte precisamente porque este podcast, este episodio va a quedar en la memoria de Cipilla, como pues pensarnos otra vez el cuento del espacio, del territorio, y de cómo esto tiene unas dinámicas muy particulares que pueden ser transformadas por el acceso precisamente a la literatura, por la movilización de la escritura, por las prácticas colectivas de lectura. Me parece que hay cuestiones muy importantes y fundamentales en lo que estás haciendo, ¿sí? En esa investigación, en recoger ese tipo de experiencias. Entonces, pues mi pregunta final sería: ¿qué se viene para Flecho? ¿Qué se viene para Motete? ¿Qué se viene en la organización? ¿Cuáles son los proyectos alrededor del Flecho? Bueno, pues la idea es seguir consolidándose en los espacios donde viene ocurriendo, como ya lo mencioné antes, Turbo, Ismina, Vallasolano, Quibdó, que el público siga creciendo y que sea un público que esté articulado con los procesos que se dan a lo largo del año, que son como los clubes de lectura. También que siga siendo un espacio de encuentro para personas que viven en la región con quienes van allí como invitados, o que están llegando ya al Chocó porque se están enterando de Flecho y quieren participar de él, que ha sido un caso que yo he venido he encontrado personas que están llegando así. Ya tienes programación para el otro año. Sí, ya estamos con Belia y el equipo, porque hay un equipo grande detrás también, por supuesto. Ya hay un tema definido que es Raíces. Okay. El tema de este año fue Voces, el del año pasado fue Migraciones, el del próximo año será Raíces, y ya por supuesto que estamos pensando. ¿Quisieras decirle algo a la gente finalmente? Bueno, no, mi invitación es a que conozcan más de estos proyectos de Flecho a través de las redes de nuestro Motete, lo mismo de la Maloca Nicolás Guerrero. Ellos publican lo que han estado haciendo también en su cuenta de Instagram, lo mismo la Fundación Casita de los Sueños, y a muchos otros proyectos a iniciativas similares de promoción de lectura que hay en el país, porque ahí son muchísimas, como que proliferan y también dan cuenta de cómo apelamos a la lectura y la escritura como prácticas que permiten hacer frente a muchos de los problemas que tenemos como sociedad, como hay una convicción como muy fuerte de cómo se le puede dar un poco la vuelta a ciertos problemas a través de la lectura y la escritura, a través de lo que leemos y lo que escribimos.
Cristian, muchas gracias por aceptar la invitación, por habernos compartido esta experiencia. Te deseamos éxitos en tu trabajo. Esperamos un libro a futuro, artículos, toda una serie de producciones alrededor de esto, que me parece un tema importante, una experiencia muy importante para reflexionar y encontrar, ¿no? Muchos no la conocen y creo que estos son medios para continuarla, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Entonces, Hernán, gracias por la invitación. Sí.